Igual esto también queda grabado, entonces usted lo puede compartir. Recuerde que una manera de poder transmitir la palabra de Dios es a través de las redes sociales que manejamos en el día de hoy. Anteriormente se hacía de otras formas, ¿no? Ahorita es solo a un clic de distancia. Usted quiere compartirle a alguien de la palabra del Señor y de pronto usted no es tan elocuente para hablar, tan fácil para expresarse, pues compártale el video. Mire, quiero regalarle esto. Dios hará el resto. Entonces les animamos a eso para que comparta las enseñanzas que domingo tras domingo estamos transmitiendo. Queremos en esta mañana, y quiero pues en esta mañana poder compartir con ustedes un tiempo de meditación en la palabra referente a un tema que tiene que ver con la reverencia a Dios en el diario vivir. Cuando usted escucha la palabra reverencia, ahorita estaba pensando en algo que asemeja mucho la reverencia. Y me acordaba de esas películas o de pronto imágenes que uno vio de la antigüedad, porque pues no viví en esa época, no sé si alguno de ustedes la vivió, donde había aquí en Bogotá por lo menos el cachaco, ¿cierto? El cachaco, ¿cómo se vestía? El cachaco se vestía de paño, corbata, sombrero, y si ya era muy anciano, pues andaba con su bastoncito ahí, ¿cierto? Pero ¿qué hacía el cachaco cuando llegaba a un lugar? Se quitaba el sombrero y saludaba. Saludaba al que le gustara, saludaba al que mejor le caía bien, saludaba al que era conocido. No, saludaba a Raimundo y todo mundo. Pero hacía ese acto de quitarse el sombrero y hacer, ¿cierto? Y uno diría, eso es reverencia, ¿cierto? Que es como la forma gráfica de saber o de poder reflejar qué es la reverencia. Pero pues la reverencia en el contexto de la Biblia pues tiene muchas más connotaciones y tiene mucho más carne, más juguito, tiene más esencia de lo que es esa reverencia que por general algunos lo hacen. Hoy son muy pocos, ¿no? Lamentablemente hoy se ha pasado al otro extremo que ya entonces somos ¿qué? Irreverentes. O sea, no tenemos nada de reverencia. Usted dígale a un joven, usted dígale a una persona de 40, 50 años que sea reverente, probablemente no lo va a hacer, ¿cierto? Pero ya de pronto de 50 para arriba todavía tienen un poquito de esa parte reverente. Lamentablemente la juventud que se está levantando en el día de hoy son casi la mayoría ¿qué? Irreverentes. No tienen ese concepto en su mente. Entonces hoy yo quiero que hablemos un poco sobre la reverencia a Dios en el diario vivir, y el tema que quiero que desarrollemos es que el verdadero cristiano debe vivir una vida de reverencia. Pero tenemos que ir a definir qué es la reverencia, y tenemos que ir a definir realmente qué significa eso. Si yo voy a buscar en algún diccionario o en algo que me pueda decir qué es reverencia, básicamente significa temor respetuoso. Es lo que significa la palabra como tal. Si usted va a la Real Academia, le va a decir que reverencia es respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Así lo define la Real Academia. Pero si vamos a buscar el término reverencia en la Biblia, pues ya da otras connotaciones. Por lo menos la Biblia dice que reverencia es inclinarse. La Biblia dice que reverencia es adorar. Reverencia es arrodillarse, es bajar. Dice que reverencia es culto. Dice que reverencia es humillarse, postrarse y rendirse. Ahora, ¿tiene relación con lo que normalmente define el contexto general, lo que es reverencia? Puede que tenga algo de connotación allí, pero la Biblia va más allá de fondo, ¿sí? Y tener en cuenta que pues esa palabra reverencia, pues en el contexto de la Biblia está escrita en dos idiomas, ¿no? Hebreo y griego, y pues toca verlas en cada uno de sus contextos lo que significa. Pero en general eso es lo que define reverencia en la Biblia. Yo quise sacar una frase, o encontré una frase más completa de qué es reverencia, y dice que la reverencia es una actitud o sentimiento reverente por medio de la cual demostramos el profundo respeto o aprecio que sentimos hacia otras personas.
¿sí? Y la reverencia es eso, en sí es respeto, pero ese respeto o ese aprecio, porque no solo estamos aquí en este lugar, nosotros tenemos cosas que hacer fuera de este lugar. Si lo limitamos solo al contexto de la Biblia o lo limitamos solamente al contexto de Dios, pues básicamente es adorarlo, es postrarnos, es arrodillarnos, es rendirnos ante Él, haciendo esa actitud de reverencia. Pero quiero que hablemos de este tema en nuestro diario vivir. El pastor Víctor hablaba o leía en el capítulo de Romanos, y quiero que vaya un momento allí. Vamos a tocar varios textos, pero aquí pues quise arrancar con Romanos 12:1 y versículo 1 y 2, donde nos habla de que, como primer punto allí, es que el verdadero cristiano es reverente en su vida personal. Como dice, el verdadero cristiano es reverente en su vida personal. Ahí el máster está como que se quedó pegado, quedó dormido. Pero ahí va a salir esa frase, ¿no? Y Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos definen algo que quizás nosotros hemos leído o lo hemos meditado o hemos vivido algo de eso. Pero el verdadero cristiano es reverente en su vida personal, como primera cosa allí, según el versículo 1 de ese capítulo 12, consagrando todo su ser a Dios. Cuando habla aquí la Biblia de que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, habla de algo que es completo, que es completo, todo su ser. ¿Qué indica eso? Que yo adoro a Dios o soy reverente en mi vida personal cuando realmente me presento delante de Dios como debo presentarme. Y aquí habla de consagrar. Ese término consagrar significa apartar, y por eso es que es estar apartado, dedicado para agradar a Dios. Usted, como hijo de Dios, cantábamos hace poco, y la Biblia lo dice, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero eso fue porque, ¿qué? Porque Dios nos apartó, nos hizo a un lado, y eso es consagrar. Entonces, mi vida personal debe ser reverente como cristiano cuando yo me aparto y me dedico a Dios, cuando me aparto y me dedico a agradar a Dios. Pero eso es una decisión personal, ¿sí? Es cada uno de ustedes se aparta para Dios, ¿cierto? Él nos escogió, Él nos llamó, nos santificó, y todas estas acciones que hizo Dios en nuestra vida en el momento en que Cristo buscó nuestra vida y nosotros decidimos seguirlo a Él. Pero entonces ese consagrar es una decisión personal, pero lo hago en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en mí, lo que ha hecho en usted. Pero también es la única manera de expresar una verdadera oración. Usted no puede expresar una verdadera oración solo cantando, levantando sus manos, cerrando sus ojos, expresando cada una de las canciones que hicimos en el día de hoy o en su diario vivir, en cosas, expresándola. No es solo expresar. Hay que tomar una decisión de ¿qué? De apartarme, de consagrarme. Por eso ahí dice que presentéis vuestro cuerpo. Y termina diciendo el versículo ahí, porque ese es el culto racional, ese es lo que es razonable, lo que tiene una razón. No es solo cantar, no es solo orar, no es solo levantar las manos, no es solo expresar llantos o cosas así, porque eso no quita, eso ni le pone tampoco, ¿cierto? Son situaciones que se presentan en el momento, pero mi vida realmente sí está consagrada a Dios, porque cuando mi vida está consagrada a Dios y yo levanto mis manos, yo adoro, yo canto, yo expreso a Dios, lo uno con lo otro se compagina y eso es agradable a Dios. Ese es el culto racional, eso es lo que Dios le agrada. Entonces la primera cosa que vemos ahí es ¿qué es eso? Debemos consagrar todo nuestro ser
a Dios. El versículo 12 nos habla de otra verdad que hay allí, de cómo yo como cristiano puedo ser reverente en mi vida personal. Dice que es asumiendo una actitud diferente al mundo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis. No os conforméis. ¿Qué piensa usted cuando escucha esa palabra no conformarse? Cuando a veces nos dicen que no sea inconforme, ¿cierto? Dice, no os conforméis a este siglo. ¿No qué? No aceptar, o sea, no decir eso está bien, ¿sí? O lo que el mundo nos presenta, eso es lo que es. ¿Sí? Dice que no os conformemos a este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. La manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, es no conformarnos. Entonces debemos tomar una actitud diferente a la que el mundo nos da. ¿El mundo es irreverente? Pues entonces yo también voy a ser irreverente. No, voy a ser reverente, ¿cierto? Lo contrario, si el mundo va para aquí, pues yo no voy por como el mundo va para allá, ¿cierto? No debemos conformarnos a eso. Dice, tengo aquí algunas frases, dice, no podemos como hijos de Dios vivir al son que nos toca el mundo, ¿cierto? Hay una frase muy parecida a eso, ¿cierto? Pero no podemos vivir como hijos de Dios como el mundo nos toca. O el mundo nos dice, hagamos esto, pues vamos por ahí. No es eso, porque entonces no estaríamos aplicando lo que dice el versículo de que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros no podemos vivir ni pensar como el mundo piensa. No podemos estar ahí. Debemos influenciar al mundo con un pensamiento conforme a el de Dios. No hacer lo contrario. No llegar a la iglesia y influenciar a la iglesia, no influenciar al hermano, no influenciar a la familia con un pensamiento que el mundo da. No podríamos hacer, porque entonces nos estamos conformando al mundo y no apartándonos de él. Cuando nos concentramos en agradar a Dios y tomamos límites en relación a lo que el mundo nos ofrece, conoceremos claramente la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que concentrarnos en eso. ¿Cómo voy a agradar a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y así vamos a tener que tomar esos límites que deben haber con el mundo, ¿sí? Dice que en el mundo vamos a tener que estar, porque no nos podemos salir del mundo, ¿cierto? Esa era la oración de Jesús hacia sus discípulos, ¿sí? Yo no pido que los apartes del mundo, ¿cierto? O que los quites del mundo, pero sí nos dice aquí que entonces no nos conformemos a lo que el mundo nos da. Debemos pensar de una manera diferente, ¿no? Nosotros debemos concentrarnos en agradar a Dios y hacer que el mundo piense como nosotros pensamos. Esa es nuestra meta. Por eso es que debemos tener una actitud diferente a la del mundo. Se debe pensar a la manera de Dios, no a la del mundo. ¿Y quién hace eso? ¿Cómo podemos llegar a pensar diferente al mundo? ¿Cómo lo podemos lograr hacer? Bueno, ahí tenemos la palabra de Dios. Por eso dice ahí que para que comprobéis, bueno, dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está hablando de quién es el que renueva nuestra mente. O cómo se renueva nuestra mente. A través de la palabra. A través de la palabra. Si leemos la palabra, si meditamos en la palabra, pues ella nos va a indicar cómo debemos actuar, cómo debemos pensar y qué debemos hacer en diferentes circunstancias en las que estamos en el mundo. Entonces, asumiendo una actitud diferente al mundo es lo que nos habla Romanos 12:2. Quiero que vayamos un momento a Primera de Pedro 1. Allí vamos a ver la tercera cosa que quiero que veamos en cuanto al verdadero cristiano irreverente en su vida personal. En Primera de Pedro 1:15 dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la tercera cosa que quiero que veamos en este punto es que para yo ser un verdadero cristiano que es reverente en mi vida personal, debo
o tengo que estar pensando de una manera diferente. Pero aquí el versículo dice que siendo santo en toda su manera de vivir. ¿Cómo sería eso? Porque pues hablamos de la santidad y a veces pensamos que pues que no lo somos o que no la tenemos, ¿cierto? Pero ahí dice claramente que si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es algo que debemos hacerlo en este mundo, ¿cierto? Porque en el versículo 16 dice, porque Cristo es sed santos porque yo soy santo. Aunque el término habla de un futuro, porque vamos a ser santos como Dios, en un futuro, cuando estemos en la presencia del Señor, la manera de santificarnos en este momento, en nuestra vida diaria, ¿cómo es? A través de nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para poder ser santos en toda nuestra manera de vivir? Primero debemos apartarnos de aquello que no agrada a Dios. ¿Qué cosas no agradan a Dios? Y podemos tener un listado de cosas que no agradan a Dios. Pero podemos decir, hay personas que no agradan a Dios. Hay trabajos que no agradan a Dios. Hay estudios que agradan a Dios o que no agradan a Dios, perdón. O hay familiares que no agradan a Dios. Creo que sí, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer en referente a eso? Apartarnos, ¿cierto? Aunque puede que algunas de esas cosas nos cueste, pero si hay de esas cosas, personas, trabajo, estudio, familiares, inclúyale usted cualquier otra, que nos está apartando de agradar a Dios, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues hacer un padre y decir, bueno, esto desafortunadamente me gusta hacerlo, el trabajo, el estudio, me agrada estar con estas personas, ay, mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá, pero si no están agradando a Dios y eso hace que yo no agrade a Dios, pues debo tomar una distancia. Y puede que duela esas decisiones, pero ¿qué es preferible aquí? Pues agradar a Dios, porque dice aquí, si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como no nos podemos deleitar y alegrar con lo que el mundo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el mundo? Aquí tengo un listado. Moda. La moda que el mundo ofrece. El consumismo, ¿no? Usted tiene el iPhone 10, pero ya salió el 12, y entonces necesita comprar el 12 porque es que el 10 ya quedó obsoleto. Y eso que el 10 lo compró hace 2 meses. Pero entonces tiene que ir a comprar el 12 porque es que el 12 es del de la moda, el de actualidad. La diversión, los placeres. Todas esas cosas que están en el mundo pueden ser deleites y quizá nos deleitamos en ellos o nos gustaría deleitarnos en ellos. Pero no nos podemos deleitar con esas cosas y alegrarnos de esas cosas porque pues eso agrada a Dios. Yo con eso no estoy diciendo que ahora usted no se compre la moda actual o que se compre el iPhone 12 si lo puede comprar. Bueno, si tiene 6 millones, 5 millones, hágale, tranquilo. Y si le queda, pues me da uno a mí. ¿Sí? No le estoy diciendo que no se divierta, ¿sí? O que no tenga ciertos placeres. Para usted es placentero comerse una mazorca asada con esa mantequillita derretida, ¿cierto? Eso es un placer y no podemos decir que no lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué cosas de esas, como la moda, el consumismo, la diversión, los dos placeres, hacen que no agraden a Dios? Y yo quiero deleitarme en eso, entonces no puedo hacerlo, porque entonces mi manera de vivir no está agradando a Dios. Como creyentes podemos hacer la diferencia frente a lo que el mundo da, sin llegar a caer en una religiosidad o un fanatismo religioso, ¿cierto? Cosas como que, ay, nada, eso no, me voy a tomar una pola y cola con usted. Uy, no, hermano, ¿usted tomando cola y cola? ¿Sí? No, eso no agrada a Dios. No, tampoco llegar a extremos, ¿no? ¿A cuántos nos gusta la cola y pola? Bueno, tranquilo, levante la mano con confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ni le quita ni le pone, ¿cierto? Pero entonces no llegar a esos extremos religiosos, a esos fanatismos religiosos, ¿sí? Con frases que como todo es pecado, ¿no? Hay una película muy antigua que yo creo que algunos antiguos la han visto, ¿no? A medias tintas, ¿cierto? Y esa película mostraba algo de eso, ¿no?
que el hermanito religioso de la iglesia y alguien decía alguna frase o algo, dice, la Biblia dice, y le sacaba toda la Biblia, ¿sí? Y iba a hacer cualquier comentario, ¿qué dice la Biblia, hermano? Y la Biblia dice, ¿sí? O sea, no podemos usar la Biblia para esas situaciones o incomodar esas situaciones, ¿no? La idea de esto es que debemos ser como un creyente natural, normal, pero siempre teniendo parámetros en nuestra vida, ¿sí? Hasta aquí llego, de ahí para allá no paso, ¿cierto? Pero tampoco llegar a esa religiosidad. Por eso podemos hacer la diferencia. Muchas personas no quieren saber nada del Evangelio, o de uno como creyente por nuestra manera de vivir o por nuestra forma de ser al llevar esa religiosidad en nuestra vida y lo que hace más es apartar a la persona que acercarla. Somos llamados a vivir en santidad porque tenemos un Dios santo que aborrece el pecado y la maldad. Ahora mi pregunta es, ¿podemos vivir en santidad en medio de un mundo perverso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos vivir en santidad en medio de un mundo perverso? Sí, sí es posible. Y usted dirá, no, pero es que yo no lo he logrado. Sí, pero sí es posible. Porque entonces, ¿cómo seríamos o cómo se podría vivir este versículo en nuestra vida? Si dice que sed santos porque yo soy santo, y ese sed es un imperativo, ¿no? Que es de mandato, de decir, hay que hacerlo. Es porque se puede hacer, entonces Dios nos estaría engañando. No, pero si yo les digo sed santos, pero no, eso es, uno dice, no, Señor, pero eso es imposible. ¿Mm? Eso es imposible, o sea, es imposible que uno como hombre que tiene su debilidad con la vista y ve una mujer, tantas mujeres en la calle que se visten provocativamente, ¿yo qué hago? ¿O hacer así? ¿O como los caballos? ¿Mm? Se vería ridículo y se vería como raro que a uno lo vean o que uno esté con un grupo de hombres y pase una mujer así y todos hagan así uno, ¿cierto? Se podría ver, uy, ¿qué pasa, Juan David? ¿Cierto? Pero ¿cómo voy a actuar yo en esa manera? ¿Yo qué? ¿No puedo ver? Sí, claro, puedo ver, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Hasta ahí. O sea, no necesito eso. Una vez escuchaba a un pastor y me decía, uno peca, como hombre peca cuando hace lo siguiente. Él decía, uno ve a una mujer en la calle y la veo y pues uno por naturaleza como hombre, uno la va a observar, ¿cierto? Entonces uno la ve, ¿sí? Y listo. Pero si usted hace esto otra vez, ahí ya pecó. Él decía eso. O sea, si usted la ve, listo, siguió su camino. Pero si usted volvió y la vio, o se quedó así como muchos hacen, ya ahí llegó a pecar. Porque ya pensó más allá de eso, ¿cierto? Porque pues no podemos ser ciegos a eso. Pero qué bueno sería que si todos están haciendo eso y uno como creyente dentro de ese ámbito no hace lo que todo el mundo hace. O sea, todo el mundo, como por poner un ejemplo de nosotros los hombres, ¿no? Para no meterme con las mujeres. Entonces dice que podemos vivir en santidad en medio de un mundo perverso. Sí, sí es posible. Y sí se puede lograr. Porque el Señor nos manda que podemos vivir en una manera de vivir como Él nos manda que lo hagamos. Sed santos. Es solo tomar la decisión de agradar a aquel que nos llamó y rescató y fortalecernos en su palabra y en su oración. Si usted tiene debilidades en esto, si tenemos debilidades en eso, pues la manera es acercarnos a Dios y fortalecernos en eso. Y esas debilidades, esas que hacen que no vivamos de una manera santa delante de Dios, pues Dios solo las puede quitar a través de la decisión que tengamos nosotros de decir, Señor, ayúdanos, tengo esta debilidad y quiero salir de esto. Y el Señor, a través de su palabra y la oración que podamos tener con Él nos guiará en eso. La cuarta cosa que quiero que veamos ahí en primera de Timoteo, ahí más adelantico, más atrasito, en primera de Timoteo 3:7, dice que el verdadero cristiano es reverente en su vida personal, teniendo un buen testimonio de los de afuera. Dice el 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Hay una frase muy común que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? La conocemos, ¿no? Si usted anda con el ladrón del barrio, pues ¿qué van a decir las demás personas? Que usted es ladrón, ¿cierto? Así usted no lo sea. Pero esa frase es muy común para nosotros, dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Y aquí pues todos nos vemos santos. Yo veo las aureolas de todos ustedes, ¿cierto? Porque aquí de pronto sería muy fácil ser santos o ser muy, muy cristiano. Y fuera de este lugar, ¿cómo somos? ¿Somos igual de santos o somos más del montón? Los que pueden testificar de mi creencia, ¿quiénes son? ¿Quién creen ustedes? Porque usted puede decir, yo soy cristiano. Y usted se presenta y, sí, yo soy cristiano. Pero ¿quién realmente puede decir que soy cristiano? Si fuésemos a preguntarle a alguien. Dios, pues obviamente lo sabe de antemano sin preguntarle, ¿cierto? Pero ¿qué tal si le preguntamos a la esposa o al esposo? ¿Qué tal si le preguntamos a los hijos? ¿Qué tal si le preguntamos a los suegros, a los tíos, a los primos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los del estudio? ¿Qué dirán ellos de nosotros? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo nos iría? Yo me acuerdo, bueno, para los que conocen mi vida, pues toda la vida en una iglesia, ¿no? Desde bebecito. Desde niño me llevaban a la iglesia, por ahí a los 10, 12 años más o menos, yo que me acuerde, recibí a Cristo en mi corazón y bueno, empecé ahí mis luchas y todo eso. Pero algo que me caracterizaba en el colegio es que los compañeros, sobre todo en el grado 11, que eso, el grado 11 es un poco de estudio y otro no, entonces hacían muchas actividades y uno salía a hacer con los compañeros ciertas actividades. Pero yo siempre les dije a ellos, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia cristiana y yo ciertas cosas no las hago. Entonces me acuerdo que muchas veces los compañeros decían, ay, vamos a tomar chicha. Eso era muy común en mi época, ¿no? Más que la cerveza, porque es que la cerveza era muy costosa, entonces chicha. Entonces invitaban a chicha. Y todos arrancaban y yo pues, ¿qué hago? Pues vámonos con ellos, ¿sí? Porque sabía que lo que íbamos a hacer era sano, pero ellos iban a tomar chicha. Y en el momento en que repartían la chicha le dije, no, gracias. Y entonces varios decían, ya después con el tiempo, después decían, ay, vamos a tomar chicha. Pero es que Méndez no toma chicha, él es evangélico. Decían así. Y yo, pero yo los puedo acompañar. Pues no tomo, pero yo los acompaño. Y así, digamos que en cierta manera, mis compañeros entendían eso. Yo soy cristiano y yo ciertas cosas no las hago. De pronto me veían hacer otras cosas que de pronto se me salían por la misma naturaleza, pero eso era algo normal. Pero en otras eran tan claros que yo decía, a Méndez no lo invitemos porque es que él no va a eso, ¿sí? Una vez nos invitaron a jugar billar y yo nunca había ido a jugar billar, ¿sí? Y nos fuimos a jugar billar y no, eso salimos más en problemados. Nos iban a meter unos mieritos ahí a dañarnos el juego. Y eso nos tocó salir corriendo. Bueno, eso fue un caos. Mi primera vez de jugar billar, imagínense. Pero bueno, todo eso pasa en la vida de uno. Pero el enfoque que quiero dar aquí es, ¿quién puede testificar de mi creencia? Porque para mí es muy fácil decir soy cristiano. Pero ¿qué dicen los demás que están alrededor mío? A ellos a los que yo puedo preguntar. ¿Realmente sí soy cristiano? Pues mis hijos lo dirán, mi esposa lo dirán, mis familiares lo dirán, mis compañeros de trabajo lo dirán, o mis compañeros de estudio. Para que una persona crea en Cristo, tenemos claro que depende primeramente de Dios, ¿no? Porque la salvación solo viene de parte de Dios, ¿sí? Pero para que una persona crea en Cristo en el andar diario, lo que yo pueda reflejar de como cristiano va a depender mucho de la decisión de esa persona. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho, yo no me vuelvo cristiano porque es que tengo a mi lado un vecino, que eso yo lo escucho por allá cantar alabanzas y con canciones y no sé qué, pero ese ni lo trate porque eso solo con el habladito ya. Y entonces, ¿ahí qué pasó? ¿No? Es muy fácil eso, como les decía. Pero si yo no reflejo una vida cristiana, probablemente hay muchas personas que no van a llegar a los pies de Cristo. Probablemente van a llegar
o van a salir muchas personas por la forma en que yo vivo mi vida como cristiano. Es más fácil que usted no diga que es cristiano. Si usted realmente no está metido en este cuento y quiere agradar a Dios, mejor no diga, no, yo soy cristiano. No lo diga, porque lo que va a hacer es la va a embarrar. Va a haber muchas personas que van a decir, no, yo si ese es cristiano, yo no quiero saber nada de eso que él, ¿cierto? Lamentable eso, pero sucede mucho. Y por eso vienen este tipo de reflexiones, de este tipo de enseñanzas, para ayudarnos a recordar eso. Entonces, yo quiero saber, ¿es más fácil o es mejor que le digan a uno esto? Yo quiero saber qué tienes para estar en paz. O que le digan a usted, si ese es cristiano, yo nunca quiero ser como él. ¿Cierto? Triste eso, pero muchas veces pasa en nuestras vidas. Lo segundo que quiero que veamos es que el verdadero cristiano es reverente en su vida pública. Vamos a Primera de Pedro 2:11. Por ahí estábamos hace un poco. En Primera de Pedro 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo segundo que quiero hablar es de eso. ¿Cómo puedo ser yo un verdadero cristiano reverente en mi vida pública? En mi vida personal ya lo vimos, pero ahora ¿cómo es en mi vida pública? Dice aquí que lo primero que debo hacer es abstenerme de los deseos carnales. Esos deseos carnales que batallan contra el alma, ¿cierto? En Gálatas 5:19 al 21 da una descripción de aquellas obras de las carnes en las cuales podemos llegar a caer. Y allí en Gálatas 5:19-21 hay un listado de cosas, ¿cierto? Pero también después de eso hay un listado de cosas que hablan del fruto del Espíritu. La única manera de poderme abstener de esas cosas que en los versículos 19 al 21 de Gálatas 5 habla de las obras de la carne, para abstenerme de eso necesito lo que me da el Señor después de eso, que está en el versículo 22 al 23, que son las que es el fruto del Espíritu. Con el fruto del Espíritu, que yo creo que la mayoría de ustedes se lo saben, ¿cierto? Son 7, 8. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra eso no hay ley. Pero si las que están allí, esas obras de la carne, que es un listado allí largo, que no me las sé todas, con el fruto del Espíritu puedo combatirlas y abstenerme de hacer aquellas. Por eso las dos están allí. Pero entonces en mi vida pública debo abstenerme de esos deseos carnales. Como creyentes debemos huir de los deseos carnales. Nuestra condición espiritual evidencia si estamos siendo controlados por la carne o si estamos dominados por esos deseos. Es en mi vida pública. En mi vida fuera de estas paredes, fuera de mi casa, de cómo vivo yo y cómo me abstengo de todos esos deseos carnales que hay. Obviamente la palabra dice que son deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? Pero también da la solución allí, ¿no? Dice que manteniendo buena la manera de vivir entre los no cristianos, ¿sí? Hay cosas que batallan en mi vida, pero puedo vivir de una manera que agrade a Dios. Eso es lo segundo que está allí, ¿no? Versículo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué significa eso? Que con nuestra manera de vivir podemos llevar a una persona a la salvación en Cristo o a la condenación. Con solo nuestra manera de vivir. ¿Qué cosas estoy haciendo a mi alrededor para que las personas glorifiquen a Dios con un corazón sincero? Piense por un momento. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas llevan a las personas que están a mi alrededor a agradar a Dios, a glorificar a Dios? Porque eso es lo que debemos inspirar en las personas. Lo que pienso, lo que hablo y cómo actúo está de acuerdo a lo que Dios, de acuerdo al Dios en el que creo. ¿Cómo es mi manera de pensar? ¿Cómo es mi manera de hablar?
cómo me expreso delante de los demás. Porque aquí estamos hablando de eso, en nuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles, recordemos que todo aquel que no es israelita, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando, obviamente, en el contexto de iglesia, pues todo el que no cree en Cristo, ¿cierto? ¿Cómo es nuestra manera de vivir entre ellos? ¿Nos abstenemos de los deseos carnales que ellos están hundidos y están constantemente en ellos? ¿O seguimos a la par con ellos? ¿Cómo es nuestra manera de pensar? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Son cosas que debemos pensar y debemos tener en nuestra mente. En 1 de Pedro 3:15, ahí más adelantico dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí lo que quiero que veamos en este tercer punto es que estando siempre preparados para presentar defensa de la fe. Debemos ser mansos cuando alguien niega a Cristo o la creencia suya. Resulta que yo me acordaba en unas épocas que salíamos a hacer esos famosos evangelismos por las calles y nos topábamos con muchas personas. En una ocasión nos topamos con un testigo de Jehová. Y eso tenía bastante fundamentos y tenía bastante palabra para decir, Y para uno es muy fácil caer en refutarle. No, pero es que eso lo dice, y Y en últimas resultábamos era peleando, cada uno con su posición, y de ahí a nadie lo movía, ¿cierto? A veces cuando uno está bien fortalecido en la palabra o ha estudiado bien la palabra, uno dice, llegó el testigo, venga para acá y aquí lo atendemos, ¿cierto? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Tener mansedumbre. Porque es muy fácil debatir algo y llegar a enfrentamientos con una persona cuando no está de acuerdo con lo que uno piensa. Pero aquí, en el mundo actual, tenemos a ateos, tenemos a anarquistas, tenemos a gnósticos, tenemos así muchas creencias que si nos sentamos a hablar con muchos de ellos, créame que en muchos casos de ellos es mejor ser mansos y no llegar a una confrontación. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me escuchó? Listo. Ahora lo voy a escuchar. Y listo. Dios obrará en lo demás, ¿cierto? Pero estar siempre preparados para presentar defensa de la fe. En este mundo que andamos hay muchos. Se puede debatir con argumentos, no con meros comentarios, ¿sí? A veces caemos en los comentarios, que me dijo, que hice, que esto dice, que eso. No, argumentos claros y verá eso. Los ateos y todas estas corrientes tienen argumentos muy, muy fuertes, ¿cierto? Y no sé si hasta alguna le ha tocado hablar con un ateo cuando dicen, a mí de Dios no creo porque es que yo no creo que es le sacan los argumentos. Y usted, ¿y ahora qué le digo? ¿Sí? Porque tiene argumentos. Nosotros debemos debatir con argumentos, no con solo comentarios. Si nuestra vida es íntegra y reverente, ella habla por sí sola y ella por sí sola se defiende. Eso lo plasmaba ahí ese versículo, ¿no? Dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos ser de esa manera cuando nos tenemos que presentar en nuestra vida pública a defender nuestra fe. Y lo tercero allí, viviendo como la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13 y al 16, ustedes lo conocen, yo soy la sal de la tierra y vosotros sois la sal del mundo. Y dice que vosotros son la luz del mundo y vosotros son la sal de la tierra, ¿cierto? Hablando Jesús a sus discípulos. La sal es ese elemento que da sabor, ¿no? Usted cocina y si le faltó al arroz sal, usted automáticamente lo detecta y dice, aquí falló algo, ¿cierto? Y se lo come no con tanto gusto, porque la sal tiene esa función de dar sabor. Como creyentes debemos influenciar a las personas y llevar a que crean en Cristo y no ser influenciados por ellos. Eso es ser sal. Eso es ser sal. Somos luz y debemos siempre alumbrar donde nos encontremos.
Una luz, no, como dice ahí el mismo texto, una luz usted no la coge y la mete debajo de un cajón o debajo de una mesa y la cubre para que no. Una luz se ve. Por eso es que en ese entonces usaban esas luces para alumbrar los caminos o esas luces allá en la montaña para indicar allá hay alguien. Siempre se colocaba en lo alto, nunca se escondía. Somos luz. La oscuridad y las tinieblas nunca podrán opacar si somos luz. Somos creyentes que debemos dar esperanza a un mundo perdido. Esa era la esencia de lo que estaba hablando Jesús aquí, el ser la sal y la luz del mundo. Lamentablemente el concepto de que seamos sal se ha distorsionado en la actualidad y cuando usted dice es que yo soy sal, usted es más salado, ¿cierto? Entonces usted trae aquí, ni venga porque es que usted todo lo daña, todo lo embarra, ¿sí? No, pero como cristianos somos la sal, porque vamos a influenciar a las personas para que conozcan de Cristo. Vayamos a 1 Corintios 14 y voy a finalizar ya con este tercer punto. 1 Corintios 14, el tercer punto es que el verdadero cristiano es reverente en su vida en la congregación. La reverencia de nosotros como creyentes en nuestro diario vivir. Hemos hablado en lo personal, hemos hablado en lo público y ahora cómo es ser aquí, en lo congregacional. Como les decía anteriormente, es muy fácil ser cristiano aquí, ¿sí? Pero también hay ciertas evidencias o ciertas cosas que dicen, ¿será que este sí es cristiano? ¿Será que sí? Por ciertas cosas. Pero dice aquí que en 1 Corintios 14, sobre primer versículo, el 5, en 1 Corintios 14, 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aunque está hablando de un contexto ahí, de un problema que tenía la iglesia de Corinto, allí con unos desórdenes, un poco de cosas en relación al don de lenguas o a este tema de las lenguas. Pero lo que yo quiero hablar aquí, o lo que quiero es enfocarme a través de este primer versículo allí, es que el verdadero cristiano es reverente en su vida en la congregación, realizándolo con entendimiento, realizando con entendimiento la adoración a Dios. O sea que el adorar a Dios debe ser con entendimiento. El adorar a Dios no es solo por levantar las manos y cantar algo bonito y seguir una melodía hermosa. No, hay que hacerlo con entendimiento. Y en el contexto de todos estos versículos de 1 Corintios habla del entendimiento, habla de la edificación, habla de que debe hacerse todo con orden, ¿cierto? Y prima es esa parte, el entendimiento para hacer las cosas. Había un desorden en la iglesia de Corintio porque todos querían hablar en lenguas y nadie quería profetizar, pero todos querían hablar en lenguas, ¿cierto? Y el desorden se llevó, ¿por qué? Porque no tenían entendimiento para cuál era la verdadera adoración a Dios. Entonces, el culto reverente se fundamenta en la razón bíblica y no en las emociones. Eso siempre tiene que ver. Aquí podemos cantar una canción muy bonita, se escucha muy bonita, pero analice la letra, analice el contenido, analice lo que se está diciendo, porque se debe hacer es con entendimiento. Y eso es una manera reverente ante Dios, que cuando cantemos aquí lo hagamos con entendimiento y no solo porque suena bonito, porque para sonar bonito hay muchas canciones que suenan bonito, pero de letra, de entendimiento, de contenido, muy poco. El creyente debe saber y entender las cosas por las cuales está orando. Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos expresaron eso porque lo que se está hablando en el contexto estaban de acuerdo con eso y por eso dijeron amén. Alabamos a Dios por eso, porque entendemos que la oración que se está haciendo es eso, es para adorar al soberano y Señor, y tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Ellos expresaron eso por un contexto, porque entendieron lo que estaban haciendo. Lamentablemente a veces hay creyentes que le dicen a uno: hermano, hermano, quiero que me ayude a orar por algo que el Señor solo conoce, ¿cierto? Y a veces caemos en decir: listo, hermano, vamos a estar orando por eso. ¿Y usted sabe qué está pidiendo el hermano? ¿Sabe por qué está pidiendo ese hermano? Para que usted le ayude en oración. Hubo una historia en una ocasión que la hermanita estaba orando
Y era verdad, ¿no? No estoy de manera de chiste. Y era verdad, la hermanita estaba insistentemente orando para que el Señor se le llevara al esposo, porque ya no se lo aguantaba. Y oraba insistentemente por eso. Y un día, y todas las veces que pedían oración, la hermanita, hermano, oren por lo que el Señor sabe, que Él sabe en el corazón que estoy pidiendo. Y muchas veces el hermano o el director oraba por eso. Cuando al tiempo, después de mucho tiempo, se enteraron de qué era lo que la hermanita estaba pidiendo. Estaba pidiendo que se llevaran al esposo, que se lo matara, que le pasara algo. Por eso hay que hacerlo con entendimiento. Hay que hacerlo. En nuestra vida de congregación aquí es entendimiento. Si usted pide oración por algo, sea muy específico y sea claro. Si es algo muy personal, pues háblelo con una persona muy personal y muy de confianza con usted. Pero esas oraciones así voladas, esas así como que no sabemos de qué estamos orando, difícilmente se va a hacer en la congregación. El Salmo 47:7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. El creyente debe saber lo que está cantando y se debe cantar con inteligencia. ¿Sí? Ya, y como lo que anteriormente decía. Lo segundo allí es realizándolo con madurez espiritual, el culto a Dios. El culto a Dios se debe hacer de una manera madura y de una manera espiritual. El versículo 20 de ese mismo capítulo 14 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La celebración de culto, lo que hacemos aquí, este culto de adoración a Dios, debe ser conforme a la palabra de Dios. Usted aquí no va a encontrar, en el contexto de nosotros, no va a encontrar cosas extrañas o diferentes a lo que la Biblia dice, ¿sí? Lamentablemente en muchos lugares están hablando cosas que no tienen sentido y que no tienen fundamento bíblico, ¿cierto? Pero por la misericordia de Dios, usted nunca va a encontrar aquí en este lugar algo diferente a lo que la palabra de Dios dice. Dice Hebreos 5:14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquí va a recibir palabra que es de Dios y no pensamientos humanos y generales. Yo he escuchado cultos que dicen que son de Dios, pero ha sido solo show y nada más. Pero de Biblia, nada. He escuchado de lugares que hacen enseñanzas y lo que primero hacen es leer un versículo y el resto no volvieron a tocar la Biblia para nada. Pero es más, he visto lugares que cogen y hacen lo siguiente. Dicen: hermanos, hoy voy a hablarles de lo que el Señor me acaba de revelar. Lo que tenía preparado no está para hoy. Y lo deja a un lado y empieza a hablar de otra cosa. Eso no es madurez espiritual en el culto a Dios. Entonces, la Biblia es clara en eso. El discernimiento espiritual es fundamental en el culto a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16-17, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La calidad espiritual determina la calidad del culto. Si en la iglesia, los líderes, los pastores espiritualmente no están bien, pues eso se va a reflejar en la iglesia. Si la iglesia, ustedes y yo, no estamos bien espiritualmente, esto se va a reflejar en la iglesia. Por eso 1 Corintios 14:23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Eso era lo que pasaba en este contexto. Pero si hay una iglesia inmadura donde empieza a hacer cosas, que venga y pase aquí al frente y lo tumba y la cae y se cae y el otro por allá empieza a gritar y el otro por allá empieza a hablar en un idioma todo raro y otras cosas, la verdad es un desorden. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Por eso Pablo les escribió a ellos directamente diciendo: mire, hay que corregir esto, porque esto no es lo esencial. El hablar en lenguas no es lo esencial. Lo importante es la palabra de Dios. Entonces, los creyentes con madurez espiritual celebran el culto para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso se debe hacer en el contexto de la iglesia.
Y termino con esto: realizando con orden la celebración para Dios. Primera de Corintios, ahí en el mismo versículo 14-26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunid, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La reverencia de nuestra vida como cristiano en la vida congregacional tiene que celebrarse en orden y debe hacerse con madurez espiritual y debe hacerse con entendimiento. El orden es establecido por Dios. Dios desde el comienzo ordenó todas las cosas. Lo dice Jeremías 10:12, lo dice Éxodo 27:21. Él dio orden. Y en el contexto de la iglesia hay un orden para hacer la celebración a Dios. El orden es coherente al carácter de Dios. O sea, Dios no es desordenado. A Dios le gustan todas las cosas decentemente y con orden. El orden está relacionado estrechamente con el culto al Dios. Dice Levítico 24:8, cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Todo eso se debe hacer de acuerdo a lo que Dios ha demandado. Y el orden guía a la reverencia a Dios en el culto. Eso es algo que da respeto a Dios, que es lo que hemos venido hablando de la reverencia. Entonces, mis hermanos, la reverencia en nuestro diario vivir se debe hacer en lo personal, en lo público y en lo congregacional. No es al contrario, no nos mostremos cristianos aquí solo, aquí en este lugar, sino que después de que salgamos de esto, vivamos lo que creemos, vivamos lo que expresamos, vivamos lo que leamos y vivamos lo que escuchamos. Porque entonces no tendría sentido o no habría una reverencia, un respeto a Dios cuando usted se dice ser cristiano, pero fuera de este lugar no lo demuestre. La reverencia personal, pública y congregacional debe ser algo natural en la vida de todo cristiano verdadero. No es algo que se imponga, no es algo que me lo hayan dicho, sino que es algo que es natural. Yo debo ser reverente en toda mi manera de vivir. Yo debo ser reverente, debo andar o mostrar respeto en todo momento y en toda situación. Entonces, mis hermanos, quería dejarles este pensamiento en sus mentes, estas palabras que el Señor nos dice en su palabra, y que podamos cada uno de nosotros ser reverentes en nuestra manera de vivir, todo el tiempo, en todo momento. Que nosotros como verdaderos cristianos vivamos eso, una reverencia a Dios. Quiero invitar a que se ponga por unos momentos de pie, oremos a Dios. Si está allí en su casita y se quiere levantar ahí en donde está, levántese un momento, oremos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a ser reverentes, que realmente adoremos a Dios con nuestra vida, que no sea solo de palabras, sino que sea de hechos, que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, que nos ayude a controlar nuestras miradas, nuestra boca, que nos ayude a controlar todo eso. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, quiero, Señor, rendirte a ti adoración. Quiero, Señor, expresar con mi boca, con mis pensamientos, que como cristianos, Señor, muchas veces hemos actuado de la manera que no ha sido agradable a ti, oh Dios. Que podemos, Señor, entender a través de tu palabra que la reverencia, que ese respeto, que esa adoración, que ese inclinarse ante ti, que ese postrarnos ante ti, merece todo el respeto y toda la calidad que debe ser para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Señor, confesamos que nuestra vida en muchos momentos no ha sido el ejemplo para muchos y que en vez de acercarte a ti, a esas personas, las hemos alejado. Pero quiero rogarte en esta mañana, oh Dios, que tú nos ayudes a ser reverentes en nuestro diario vivir. Que tú nos ayudes, Señor, a poder, Señor, reflejar en nuestras vidas
lo que tú has hecho y la misericordia que has hecho en nuestras vidas. Que eso lo podamos mostrar a los demás, quizás no con palabras, porque puede que seamos elocuentes o claros en decir las palabras, pero lo importante, Señor, es que mi vida esté reflejando eso. Y quiero, Señor, rogarte para que nos ayudes a vivir de una manera que agrade tu nombre, que te glorifique a ti y que podamos ser reverentes en todo nuestro ser. Te alabo, Rey, y te glorifico, Señor, en esta mañana. Amén.